Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. En este día y en esta hora de la mañana estamos celebrando a San Benito José Labre. José Labre, mendigo en el año 1783. José Labre, en donde encontró él la santidad, la aceptación en una obediencia, y en esa obediencia asumir la humildad en la en mendicante. ¿Qué significa eso? Que mendigaba y alcanzaba la presencia de Dios con lo que le daba. Bueno, pues hoy, en este día, miércoles, intermedio de la semana, le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido y por todo lo que el Señor nos sigue ofreciendo en esta hora de la mañana. Bendiciones a todos. Escuchamos este canto en este día de la vida y en esta hora de la vida de los santos. Que el Señor nos dé fortaleza y nos dé su presencia. Amén. Y les presento el programa de la Semana Santa que aquí tenemos. Ya pasamos Domingo de Ramos. Mañana jueves, mañana jueves, todos vestidos de blanco. Mañana jueves, todos vestidos de blanco. La celebración en la capilla, 5 de la tarde. Aquí en la parroquia, 5:30 de la tarde. Viernes por la mañana, Via Crucis, vestidos de rojo o de negro, viernes por la mañana. Y de ahí a las 3 de la tarde en la capilla, la adoración de la cruz en la capilla. Y aquí a las 4:30 adoración de la cruz aquí en la parroquia. Al terminar comienza la procesión del silencio. Basta mencionar de que el Jueves Santo tenemos la vigilia en la urna que el Señor nos da. Y bueno, pues aquí tenemos esa situación. Sábado de Gloria, vestidos de blanco todos. Comenzamos a las 6 de la tarde en la capilla, 7 de la noche aquí en la parroquia, en la vigilia que el Señor nos regala. El domingo de resurrección, 9:30, 12, 6:30 en la capilla a las 5 de la tarde. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Ese es el programa que por aquí tenemos pegado en la situación de la, ¿cómo se llama?, del Facebook. Dios les bendiga a todos. En este mañana comenzamos lo que se llama Triduo 3, Triduo Pascual, que es la fiesta culminante del Señor de la Semana Santa. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, y renueva mi corazón. Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, y renueva mi corazón. Ven, oh Señor, derrama sobre
Señor, derrama sobre mí tu presencia. Que sea un torrente de agua viva para llenar mi alma vacía. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Ven y lléname, Espíritu de En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Benito José Labré, mendigo en el año 1783. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labré. Parece que desde niño le atraía dominar su cuerpo en la miseria, privarlo, para que el alma quedara más libre y para volar a Dios. Y a los 12 años ponía como cabecera para dormir una tabla, y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en un duro suelo, tanto que la gente llegó a llamarlo el santo que duerme en el suelo. Nació en Bologna, Francia, en el año 1748. Era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío suyo, sacerdote, y el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres y a quienes la gente llamaba un nuevo San Vicente. Benito José sentía una enorme incitación a la lectura de las Sagradas Escrituras y a leer la vida de los santos y libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo, hacia la vida de oración y de meditación, apartado del trato mundanal de los demás. Su tío sacerdote murió por atender a los enfermos de peste, y entonces Benito José se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración, el silencio y a la penitencia. Viajando a pie centenares de kilómetros muchas veces por entre la nieve, visitó varios conventos de cartujos y de trampenses, monjes de perpetuo silencio. Pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era de 24 años y que solo tenía 20, no podía ser admitido. Al fin, en un convento hicieron una excepción y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos, imaginarse pecados, lo que no es pecado. Y le empezaron a tan terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejarle que se retirara, porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo: hágase la santa voluntad de Dios, y se alejó meditabundo. Desde entonces empieza Benito José una vida lo más rara y poco común que se le pudiera imaginar. Dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante de santuario en santuario. La Iglesia Católica tiene algún ejemplo donde se obran muchos y maravillosos milagros en este templo llamado santuario. Llegan multitudes de peregrinos que consiguen formidables favores del cielo, y Benito se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar a los santuarios más famosos de Europa, pero a pie,
descalzo, de limosna, vestido como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y hacer penitencia. Descalzo, aún en plena nieve, pedregales o barro, con un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y las devocionarios para leer los salmos y otras oraciones. Quiere practicar aquel consejo de Jesús: no llevéis alforja, ni provisiones, ni dinero, ni dos túnicas. Marcos 6:8. Se propuso ser un monje errante, un vagabundo de Dios, un ser tan espiritual que olvidado de su cuerpo, vivía de lo que los demás le sobraba. Para siempre sería un peregrino errante. Sobre su camisa remendada llevaba un escapulario y un crucifijo. Las primeras 3 noches que estuvo en Roma, después de viajar centenares y centenares de kilómetros desde Francia a pie y de limosna, la pasó en un hospicio de pobres, pero luego le pareció que era eso demasiado lujoso para él y en adelante dormirá siempre en la intemperie, en el quicio de una puerta, abajo de un puente o en el abrigo de una escalera, o donde la noche le sorprendiera. Nunca aceptaba un lecho o una cama. Lo más que aceptaba era un costal para acostarse en él. Quería asemejarse a Jesús, que no tenía ni una piedra para recortar la cabeza. Su filosofía era la de las avecillas del cielo, a la cual Dios alimenta, y no viven preocupados por el día de mañana, porque el Padre Dios sabe muy bien qué es lo que va a necesitar. Las personas ordinarias, al verlo sentado, sentía desprecio por él, y los orgullosos hasta le tenían asco. Pero las personas muy espirituales sentían hacia él una bondad admirable, como si fuera un monje cartujo. Por los caminos no hablaba con nadie, a no ser que sintiera la inspiración de decirle alguna palabra espiritual a alguien. Cuando le daban una limosna que él nunca pidió a nadie, daba las gracias y buscaba a otro más pobre para dársela a él. Andaba por todos esos caminos de Europa, de santuario en santuario, desde España hasta Francia, Alemania, Italia, etcétera, absorto, como dedicado a la contemplación y a hablar con Dios. Cuando llegaba a un santuario se pasaba los días enteros orando allí ante la santa imagen. Cuando oraba ante el Santísimo Sacramento o ante el crucifijo, se le pasaba las horas sin darse cuenta y a veces se elevaba varios centímetros por el aire. A un sacerdote que le preguntó de qué estaba compuesto él para ser capaz de soportar semejante vida, le dijo: mi cerebro está compuesto de fuego para amar a Dios. Mi corazón es de carne para poder tener caridad para con el prójimo, y mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo. A otro, que le recomendó que no durmiera en el suelo, le respondió: me parece que Dios quiere que yo le sirva de esa manera. Los pobres dormimos en el lugar donde nos llega la noche, y los que ya no nos acostumbramos a la pobreza no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir. Además, en este modo de vivir siento más facilidad para comunicarme con el buen Dios. La gente le demostraba mucho desprecio y nada deseaba él tanto como ser despreciado y tenido por nada, pero nunca lo lograban despreciar a los otros como si se despreciara él a sí mismo. Un hombre le regaló un día una limosna y Benito José se apresuró a obsequiarla a otro más pobre que él. El que le había dado la limosna creyó que eso era un
precio y le dio una- un fuetazo. Benito se dejó golpear sin pronunciar una sola palabra. En un santuario lo confundieron con un ladrón y lo sacaron a rastras del templo hacia la plaza. Él no se defendió. En Garcuña se acercó a atender un herido y la gente dijeron que era él quien lo había atacado y le dieron una paliza. No dijo ni una palabra. Imitaba a Jesús, de quien 7 veces dice el Evangelio que callaba mientras lo maltrataban. Era tan flaco y desgastado que al dormir, enroscado en un rincón, las gentes lo confundían con un perro dormido y le daban patadas para que se fuera. Y mientras más se humillaba él, más se preocupaba Dios por elevarlo. Su padre confesor, que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo y fue recogiendo datos para su biografía. Don Jorge Sutcliffe, un convertido, vio un día que Benito José se acercaba a una mujer que lloraba porque su hijito agonizaba y le dijo: "Deja de llorar, mujer, que tu niño ya está bien". Y al colocar la mano sobre la cabeza del niño, este quedó instantáneamente curado. Desde el año 1777 Benito se queda ya para siempre en Roma, solamente sale una vez cada año para ir a visitar el santuario de Santísima Virgen en Loreto. Esa visita no lo deja de hacer sino cuando le llega la muerte. Y desde 1777 su devoción preferida será asistir a las 40 horas de esa hermosa devoción que consiste en exaltar la Santa Eucaristía o cuerpo de Cristo y dedicarse a las parroquianos durante 40 horas a rendirle homenaje, alabanza y adoración. Por turnos piadosos. Donde quiera que en Roma hubiera 40 horas en el templo, allí estaba Benito José, los 3 días adorando al Santísimo Sacramento, tanto que la gente lo llamaba el Santo de las 40 horas. El padre da Fini vio a Benito en el templo de los santos apóstoles, rodeados por un gran resplandor mientras adoraban la Santa Hostia. María Poeti lo vio lleno de resplandor y elevarse sobre el suelo mientras adoraba al Señor en la Eucaristía. Y el padre Pompey, capellán de la Santísima María la Mayor, vio que, vio que sobre el corazón de nuestro santo se veía llamas mientras adoraba la Santa Eucaristía. Los últimos años pasaba los días enteros en los templos orando y por la noche iba a dormir en las ruinas del Coliseo. La debilidad lo obligó en sus últimos días a aceptar ser recibido en un albergue de mendigos de Roma y allí su obediencia y su piedad llamaron la atención a los encargados. Benito era siempre el último en acudir a recibir la porción de sopa y con frecuencia le regalaban a otro que tenía más hambre que él. A principios de la Cuaresma, en el año 1784, adquirió un violento resfriado y el miércoles santo, estando rezando en un templo, cayó desmayado. Muchos acudieron a socorrerle y un carnicero lo llevó a su casa para atenderlo. Le aplicaron la unción de los enfermos y el jueves santo, el 16 de abril, a la madrugada pasó a la eternidad. Aquella mañana, mientras las campanas del templo de Roma replicaban la ceremonia del Jueves Santo, su alma volaba a escuchar las repiques de la gloria del reino de los cielos. Apenas se supo la noticia de su muerte, muchos niños empezaron a gritar
por las calles: ¡ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo! Y un gentío enorme acudía a venerar sus despojos y empezó una cadena admirable de milagros junto con las reliquias. Exactamente 100 años después de su muerte, en el año 1883, fue declarado santo por el sumo pontífice. Varios volúmenes del documento en Roma comprueban su gran santidad y todo su proceso de vida. Este buen hombre así sí que cumplió aquello que dijo Jesús: si el grano de trigo en tierra muere, produce mucho fruto. Quiera Dios que como Él sepamos mortificarnos en una vida para reinar para siempre en la eternidad. De la vida de San José, de Benito José Labre, mendigo, en el año 1783. Hermoso sentido de una obediencia que asume Benito José Labre. Es admirable que personas así encuentren una voluntad decidida de no obedecer al cuerpo en el comer y en el dormir, en las complacencias que muchos de nosotros le damos a la naturaleza física. Si nada más hace calor, nos quejamos. Si hace frío, nos quejamos. Si llueve, nos quejamos. Y porque hace calor, no voy a misa. Porque está lloviendo mucho, no voy a misa. Porque hace frío, no voy a misa. Y miremos toda la situación de los obstáculos que tuvo José Labre y que llevó a la gracia de superar todo eso por tener una firme y clara voluntad de ser templo vivo del Espíritu Santo. Bueno, pues mirando que vamos a tener un calor muy bueno, pongámonos a los pies de José Labre. ¿Cuál es su primer nombre? A ver, dígame cuál es su primer nombre. Su primer nombre se llama Benito José Labre. Benito José Labre, que tuvo ese espíritu de mortificación, ese espíritu decidido de quedarse en esa etapa de la bendición de Dios. Así que interceda por nosotros este santo varón, de quienes tenemos alguna voluntad muy quebradiza y tenemos una decisión muy falsa para poder seguir a Jesús. Bueno, pues yo les invito a que miremos esa gracia de bendición que el Señor le dio a este santo varón. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a el sumo sacerdote y le dijo: ¿cuánto me dan si le entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12. Mientras cenaba, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir.
como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho, palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Jesús, Señor Jesús. Bueno, pues nomás voy a tratar un cachito de este tema. Judas, que había presenciado tantos milagros y había presenciado grandes carismas, ese mismo Judas que intentó y logró cobrarse. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan si se lo entrego? Es decir, todo lo que hacía Judas, todo lo que hizo al lado de Jesús, se lo cobró. Y eso es un amor de canje. ¿Cuántas veces nosotros venimos a cobrarle a Jesús? Con llanto, con disgusto, con reclamos, le venimos a cobrar. No te vienes a encontrar con Él, pues estuvieras sumamente enamorado, como hizo Benito José Labre, que siguió peregrino alegre y contento. Y por eso Judas, en ese amor de canje, le cobró y lo vendió por 30 monedas y en el momento de cobrarle, creía que Jesús le debía. ¿Cuántas de nosotros venimos y con nuestras preguntas, interrogaciones, discusiones, alteraciones, venimos y le cobramos a Jesús, como Judas? Y pues de esa manera creemos que lo que estamos haciendo aquí, o incluso hasta lo que aportamos, enseguida le ponemos esa situación de margen de discusión y pues es muy delicado eso, es muy delicado porque Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, y después le dice, ¿acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Así que les invito para que miremos este contexto y nos pongamos en su presencia. Feliz miércoles, nos vemos al rato en la catequesis, en la celebración de la catequesis. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.